todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. Y mi nombre es Lilia Arellano. Y usted sabe que nuestra preocupación permanente tiene mucho que ver con la pandemia. Ahora ya nos han anunciado la posibilidad de una vacuna que pueda empezar a distribuirse a partir del mes de noviembre. Esto como resultado de un acuerdo hecho con Argentina, la Universidad Oxford, los laboratorios AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim. Y bien, pues lo reprobable de esto es el manejo político que le siguen dando a la pandemia, ahora a las vacunas también, porque con 24 horas de diferencia escuchamos dos versiones totalmente distintas sobre la adquisición de la vacuna. Ojalá que no nos den dos versiones distintas sobre tener el dinero para adquirirlas y que realmente su distribución sea gratuita. Y bien, pues para que veamos otras aristas de este mismo caso, está con nosotros Alfonsina Sánchez. Ella es médico, usted la conoce, ha estado en varias ocasiones en nuestros programas. Alfonsina, ¿cómo te va? Hola señora, muy buenas tardes, un placer saludarla. Muy bien, mucho gusto estar aquí nuevamente. Gracias. Y está Sergio León, también usted ya lo tiene ubicado, él es presidente de la Coparmex. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Lilia. Qué gusto estar como siempre con tu programa, contigo, con tu audiencia y con tus invitados. Y bueno, pues ya tenemos, como les mencionaba, la esperanza de una vacuna. Lo que pues parece que no tenemos esperanzas en un manejo correcto del semáforo. Influye en la ubicación de los colores, pues tanto el terreno político como el económico, y al final creo que han dejado el que debiera estar al principio, que es el referente a la salud. ¿Tú qué opinas de esto, Alfonsina? Es correcto, su apreciación es correcta. El semáforo como una ayuda para determinar el número de contagios y la ocupación cama hospitalaria da a conocer en cada estado cómo estábamos. Sin embargo, es conocido que hay varios gobernadores que no se atuvieron a la indicación federal del color de los semáforos y priorizaron lo económico ante la salud. Y bueno, el manejo hemos visto que también les ha surtido algún efecto político, ¿no? ¿El manejo qué? Político. Sí, estamos viendo que esta pandemia, en lugar de humanizarnos, en lugar de darle ese valor y ese sentido estricto de apego a la vida para ser mejores seres humanos, pues destapa, como siempre, el tinte político de todo esto. Lili, eso hay que mencionarlo porque estamos viendo en todo esto algo que se ha prestado a ser un caos, porque hay directrices que se llevan, hay directrices que no se obedecen y cada quien lo ajusta a conveniencia. Don Sergio, ¿cuál es su opinión? Gracias, pues mira, definitivamente este tema de los semáforos va ligado la salud con la economía, desgraciadamente, y más por el tiempo que nos está tomando este virus nuevo para el que no estábamos preparados. O sea, nosotros pensar, y no solamente es el caso de México, lo estamos viendo con muchos países del mundo, el poder pensar en un país cerrado, completamente aislado, que la economía no empiece a trabajar y no empiece a desarrollarse, pues te genera otro tipo de temáticas en cuanto a los ingresos de los ciudadanos, en cuanto a los ingresos de las empresas, y definitivamente va un tema económico ligado.
sí hemos visto que la realidad es de que no hay una coordinación en cuanto a la declaración de cómo están los enfermos, cómo están las camas, una coordinación de los colores, unos semáforos con tintes políticos, con tintes económicos, que bueno, la realidad es de que yo creo que aquí también viene un tema muy importante. Debemos de participar también nosotros, estamos viendo un descuido también como ciudadanos nosotros, donde no estamos haciendo nuestra parte, que es usar simplemente esta parte del tapabocas correctamente en la calle cuando nosotros salimos, porque tenemos que entender que estamos reactivando nuestra actividad económica, pero con el virus encima, que desgraciadamente es difícil, y más cuando estamos hablando de unas economías diezmadas y mermadas como México, como otros países latinoamericanos, en el cual tenemos que salir a trabajar con el virus, pero tenemos que empezar a retomar estas actividades pensando en una nueva realidad y en una nueva forma de convivir. Bueno, pero ¿qué podemos hacer como sociedad responsable? Vamos a suponer que todos decidimos el tapabocas, etcétera. Y bueno, priorizamos la vida, tratamos de conducirnos rumbo a una reactivación económica que pudiera ser óptima, pero resulta que todos los que han contribuido a un mal manejo de la pandemia, porque aunque parezca repetitivo, hubo tiempo suficiente para que se hubiesen tomado todas las medidas, se hubiese buscado cuáles serían los hospitales dedicados a COVID, la instalación de los equipos necesarios, hubo tiempo para todo. Sin embargo, pues lo desperdiciamos con esto de hay que salir y vayan a las fondas y abrácense y bésense, que no pasa nada. Y bueno, esto trajo como consecuencia que en un principio nadie tomara en serio, o pocos tomáramos en serio, la presencia de una pandemia y su extensión. Pero ¿de qué sirve todo esto? Si el señor Trump, por ejemplo, lanza alertas en donde les dice a sus ciudadanos que no vengan a México porque la inseguridad es cada vez mayor, porque aquí se asesina a la gente, porque además pues estamos en una etapa de contagios múltiple, y vemos que no se hace nada para reclamar una alerta de esta naturaleza. Y nos damos cuenta que tampoco hubo un ingreso de visitantes, ni siquiera nacionales, en un volumen que permita hablar de que el Estado se está reactivando. Y todo esto va de la mano con unos hospitales saturados, ¿verdad? Hablan de camas disponibles, pero tener camas no significa tener equipos, ni tener tampoco los suficientes especialistas. Y bueno, ¿en qué hemos caído? Y con un semáforo en tono naranja, que tampoco nos dice mucho, pero que alarma cuando dicen que lo van a cambiar a amarillo, porque pues el número de defunciones ahí está y el número de contagios ahí está, y tenemos en comparativo entidades que tienen un número mayor de habitantes, y está Quintana Roo igual en cuanto a contagios y en cuanto a muertos, y mientras en estos estados que tienen un número mayor de ciudadanos están en rojo, acá ya piensan en el amarillo. Entonces todo esto confunde. ¿Qué podemos hacer, señor León, Alfonsina? Díganme cuál es su opinión y cuál sería el camino. Por favor. Bueno, en todo esto, Lidia, ha habido un mal manejo, porque efectivamente tiempo ha habido. Cuando se presenta en China, en diciembre del 2019, los primeros casos, y sabíamos que esta pandemia iba creciendo, cuando lo anuncia la OMS, efectivamente tenía México tiempo de prepararse, tiempo de ver en qué situación estaba y qué pasa. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la estructura? ¿Qué pasa con todo? Bueno, primero
la desobediencia a los altos niveles, entre los federales y cada estado con sus gobernadores. Desde ahí empieza un desorden, porque cuando tú empiezas con ese desorden, cuando no hay un acatamiento de las órdenes, y primero dices que sí, lo acatas, después que no, que siempre tú te vas a tu semáforo estatal, como nosotros estamos en este caso. El gobernador dijo que nosotros estamos en un semáforo estatal que él dictaminó naranja y rojo. Ahí está. Entonces, desde ahí empieza. Si no hay una honestidad de un ciudadano que diga, a ver, tenemos este problema, nosotros vivimos del turismo en su mayoría, tenemos tanta gente desempleada, tenemos que acomodar la economía, porque o te mueres de hambre o te mueres del COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si reactivamos, tenemos que pagar el precio de tantas muertes. Pero hay que decirlo claro, hay que decirlo con sus palabras, porque si estamos ocultando y la gente ve, porque yo te preguntaría, hay que preguntarle a todas las personas que han tenido decesos en sus casas, ¿están de acuerdo con haber reactivado la economía al precio de la muerte de sus familiares? Entonces, cuando no hay un planteamiento claro y hay hipocresía en todo lo que estamos haciendo, suceden este tipo de cosas. Ahorita a nosotros nos dicen, va a bajar amarillo, pero ¿por qué? Si ahorita en el Hospital Regional número 17 se va a habilitar otro piso más porque ya no tenemos camas para la atención de COVID, que no ha descendido y se ha mantenido el número de contagios, el número de defunciones sigue, entonces pues obviamente que vemos que hay mentiras en lo que se está diciendo. Entonces, ahí está el problema y la ciudadanía lo está sintiendo, la ciudadanía lo está percibiendo, Lilia. Entonces, cuando no se conduce uno con la verdad, siempre se cae en este tipo de situaciones. Totalmente. León. No, totalmente. La verdad es que concuerdo y yo creo que precisamente en esa parte que concuerdo y como bien lo comentabas tú también y lo puntualizabas, no hay una coherencia con lo que necesitamos hacer, con lo que nos dicen todos los días en una mañanera. No hay una coherencia con tener a nuestro jefe de Estado del país y que no use el tapabocas y que el subsecretario también nos dé unas contraindicaciones. Concuerdo en el que necesitamos nosotros saber la realidad de lo que pasa pues, para poder tomar decisiones, o sea, porque vaya, al final las decisiones nos afectan en nuestra salud, en la de nuestra familia, en la de las personas que queremos, pero vaya, ya es nuestra realidad. Yo creo que ahora también debemos de tomar otro posicionamiento. Ya sabemos cómo nos habla el gobierno federal, ya sabemos cómo se maneja, ya sabemos cuáles son sus mensajes, cuál es su agenda. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy como ciudadanos? Tenemos que empezar a despertar, tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes, tenemos que empezar también nosotros a saber que no contamos con ellos, porque además inicias tu programa con algo muy importante. Estamos hablando de la vacuna, todos tenemos hoy fe en esta famosa vacuna, sea de este laboratorio AstraZeneca, o sea de los rusos, o sea de quien sea, pero hoy estamos hablando de estas vacunas. Si ya vimos cómo está reaccionando el gobierno federal, ellos nos van a dar una vacuna a cada uno de los más de 150 millones de mexicanos que tenemos en el país. ¿Cómo vamos a obtener esa vacuna? Hoy deberíamos de empezar a trabajar unidos en ese cuestionamiento. ¿Cómo se va a manejar el tema de las vacunas? ¿Nos van a llegar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Hospital Regional, a través del ISSSTE? ¿O como ciudadanos vamos a tener que comprar una vacuna que hoy día AstraZeneca ya se lavó las manos y dijo esto va a costar alrededor de 30, 40 dólares? Pero realmente a nosotros los ciudadanos, ¿a qué costo nos va a llegar esta vacuna? ¿Cuándo realmente la vamos a poder tener? Y yo creo que esto sí no nos va a agarrar de sorpresa porque estamos hablando de un tema que para que tengamos una producción que pueda llegar a nuestra ciudadanía, faltan 3 meses o 6 meses para que tengamos esta vacuna. Así que es el momento de que empecemos a trabajar como ciudadanos, que empecemos a preguntar, que empecemos a unirnos
y empezamos a buscar soluciones para que no en 6 meses nos invites a tu programa y tengamos que volver a decir, nos engañaron otra vez de nuevo. No, debemos de empezar a tomar el control como ciudadanos, como una ciudadanía organizada, debemos de empezar a exigir, debemos de empezar a ser neutrales y ni castigar, pero tampoco aplaudir. Es nuestro derecho el que podamos exigir este tipo de cosas, porque además ya seamos colaboradores o tengamos una empresa, pagamos nuestros impuestos todos los días. Cuando llega nuestra quincena nos descuentan un porcentaje por parte de impuestos. Cuando vamos nosotros a comprar una camisa, estamos pagando un impuesto de valor agregado y los empresarios hacen su misma parte. Es decir, debemos de exigir este tipo de soluciones, porque no podemos permitir que sigamos muriéndonos y que nada más estemos a la deriva en este mar de problemas, esperando a que nos digan, pues no vamos a ayudar, resuélvanlo. Creo que estamos en muy buen tiempo para empezar a cambiar las cosas. Y es muy oportuno este llamado por una razón. Hablaron de tener el dinero suficiente y disponible para la adquisición de las vacunas, pero ya también nos dijeron en el pasado que estaba el sector salud totalmente preparado para enfrentar la pandemia, y vimos que eso fue una gran mentira. Y cuando el señor López Obrador reconoce en sus intervenciones tempraneras que efectivamente no hay el abasto suficiente de medicamentos para los niños con cáncer, y lo dice así, tan sueltito, ¿verdad? Tan sin preocuparle en lo más mínimo, sino simplemente reconociendo que, bueno, poco faltó para que les dijera, ya no estén dando lata, hombre, sí, ya sé que no hay, que ya me enteré de la verdad, o no sé cuál sería su forma, en lo interno que estaba pensando, que lo lleva a reconocer, bueno, pues sí, fíjense que no, pues no hay los medicamentos suficientes para estos niños. Oigan, eso me parece de una crueldad excesiva, de una irresponsabilidad mayor, y me hace desconfiar de que tengan los recursos, ¿verdad? Y sobre todo cuando de nueva cuenta hace un llamado y dice, a ver, los pobres que no se preocupen, no se van a quedar pues fuera de la recepción de las vacunas. Y los que ya estamos medio pobres, los de esta clase media, la que golpea un día sí y el otro también, ¿a qué costo vamos a pagar esta vacuna, como bien lo mencionas? Porque no hubo ninguna autoridad ni se dio un llamado a los hospitales particulares para que se detuvieran en esta pues grotesca forma de obtener utilidades, porque ya ven ustedes que internarse en un hospital particular pues yendo contagiados, pues es un dineral el que han estado cobrando, lo que les da su regalada gana, pero lo que quieren. Y además con la amenaza después de que si no liquida hasta el último centavo, pues tampoco le entregan el cuerpo. Y no hubo, ni hemos conocido de una intención, por lo menos de la autoridad, de decir, a ver, los costos tendrán que ser estos, ¿no? No, para nada. Es correcto. La verdad es de que, como bien dices, ya hemos escuchado que sí estamos preparados, pero la realidad es que cuando vemos a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos médicos, nos damos cuenta que no hay el espacio, que no hay el equipo suficiente. Yo todavía hoy no conozco a algún colaborador de la empresa. Cuando empezamos con la donación de agua potable en las comunidades, no vi a nadie en las comunidades que me dijera, ya recibí un tapabocas del gobierno federal, y eso definitivamente vale el 10% de lo que puede valer una vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema de las vacunas? Que vuelvo a regresar al punto, hoy estamos en el punto de empezar a tomar acciones para que por lo menos
no lleguemos en 3 meses o en 6 meses a que voltee el gobierno federal y nos diga, pues va a ser mañana, va a ser pasado. O lástima, Margarito. O lástima, Margarito, la catafixia que te tocó, pues estaba vacío, ni siquiera los muebles famosos que ponen en la catafixia, ¿no? Y es que aunado a esta esperanza, les digo, 24 horas antes hablaron de la elaboración de la vacuna en Rusia, en China, de que obviamente se distribuiría sin fines de lucro y de aplicar la fase 3 aquí en México, lo cual pues prácticamente y de acuerdo a los protocolos que se siguen hasta llegar a tener una vacuna exitosa, bueno, pues esa fase 3 que es determinante la iban a aplicar en México. Y bueno, uno se pregunta, ya tenían contratados los conejillos de Indias, pero eso fue 24 horas antes de que digan, sí, es que ya en Argentina se llevó a cabo esto, porque le comieron el mandado a López Obrador y le quitaron los reflectores y se los llevó el presidente de Argentina. Pero entonces, ¿en dónde está la seriedad? ¿Van a jugar también con la vacuna después de todo el daño que han causado con este descontrol de la pandemia? Pues yo quisiera que, Alfonsina, que me dijeras, ¿prevés que eso suceda? Sí. Todos ahorita a nivel mundial estamos ávidos por esta angustia, por este miedo generado al virus SARS-CoV-2. Necesitamos esa esperanza llamada vacuna, que todos iniciaron una carrera económica para ver quién la sacaba, que si era Rusia, que si era China, que si era Estados Unidos, y hoy vemos que hay un acuerdo con Argentina, Seneca, México, para sacarla, pero en las letras chiquitas, esas letras prohibidas, dice que los efectos secundarios que pueda tener la vacuna quedan a responsabilidad de quien la aplique. En esta lucha que tú sabes que hemos llevado por la seguridad social, planteábamos nosotros, ¿por qué si hay tanta generosidad de algunas personas para dar, por qué no la hubo para proporcionar y volver a habilitar Birmex, que era donde nosotros fabricábamos vacunas y fabricábamos medicamentos? Y teníamos mentes maravillosas, mentes que se han ido a otro lado porque aquí no encuentran acopio para ellas, y que nosotros como mexicanos pudiéramos sacar la vacuna. No que yo veo que próximamente podamos ser conejillos de India para otras personas. Y yo quisiera decirle a la audiencia, que sé que es bastante la que ve el programa, que ya ahorita en esta inmunidad comunal, porque la mayoría ya tuvimos el coronavirus y los que no, estoy segura que ya la tuvieron por el número de contagios, pues realmente de alguna manera estamos inmunizados. Que hay que recobrar la calma, por favor, porque están sucediendo cosas muy graves, entre aquel que te ve feo y te quiere hasta matar porque no traes el cubrebocas o estornudas, entre el otro que te dice que el virus no existe y que le vale madres. Entonces, estas polaridades que se ven en la sociedad no deben de ser, y esto ha sucedido por la información descomunal por todos lados que hubo de pseudocientíficos, pseudo compañeros médicos y todos con un mundo de información que han hecho que la gente esté en un pánico, pero terrorífico, y todos estamos así, esperando que venga la vacuna. Por favor, primero hay que estudiar qué vacuna nos van a aplicar, qué costos tiene la vacuna, cuánto de aluminio trae y mercurio, porque son cosas graves. Entonces, no caigamos en ir a abarrotar y a traficar en mercados negros por la vacuna. Por favor, la vacuna tiene que haber sido estudiada y no hay que prestarnos a ser conejillos de Indias de nadie. Bueno, en este momento en las redes ya circulan algunos anuncios en donde se ofrece la vacuna, fíjate.
Y bueno, esto es otro grupo de personas que, al igual que los políticos, que algunos políticos no tienen escrúpulos y no les importa el daño que puedan causarle a los demás. Hablando de la vacuna, de esta pretendida aplicación de la fase 3 en mexicanos, pues mira, tenemos mañaneras y ese espacio podría haberse ocupado por el Consejo Nacional de Salud, que es un grupo conformado que tiene además su reafirmación en la propia Constitución, y que serían ellos, los infectólogos, los especialistas, quienes por la mañana pudieran no solamente hablar de cuál es el semáforo, en qué color está en Baja California y en cuál color está en Guerrero, y que si vemos aquí esta curva y que acá ya se bajó, no, sino que realmente dieran información de valor, con valor. Esta es la tercera epidemia nacida en China, no es la que surgió luego, no, estuvo la primera que se llamó fiebre asiática, la otra la de Hong Kong, y cada una de estas, la primera pues era de ratas inclusive, y pues trajo un mundo de contagios y 1 millón más o menos de vidas perdidas. Este tercer virus que viene nuevamente de China, pues ya no lleva 1 millón de muertos en el mundo, ya lleva 10, 15 veces más. Y bueno, ¿por qué no han informado y no han estudiado por qué estos virus tan difíciles de combatir han surgido en China? Y bueno, hay tantas cosas que podrían estarnos informando relacionados con la peste negra, con la fiebre española, en fin, y cuáles han sido sus efectos en el mundo y cómo se fue logrando, pues algunos con vacunas, como fue el caso de la viruela. La viruela también trajo pero millones de muertos en el mundo, y no solamente los que se murieron, sino los que se quedaron marcados con verdaderos hoyos en el rostro. Se encontró una viruela y hay epidemias que hemos ido sorteando, pero al parecer esta, con tantos avances, con tanta tecnología, con tantos estudios, pues ha sido un reto muy grande para los investigadores, pero es a la vez la que pues no importó en México para que le quitaran todos los apoyos a los investigadores, y en este momento uno también se pregunte cómo van a nacer las próximas generaciones, qué tanto pudo o puede o ha afectado a las mujeres embarazadas el virus, y los niños y los adolescentes que han manejado o tienen cierta inmunidad. Esta va a alcanzar en el momento en el que empiecen a reproducirse, cuando las mujeres conciban, cuando los señores hagan su tarea. Digo, pues no hay dinero para investigar nada. Vamos a seguir siendo, como lo mencionamos, conejillos de indias y a ver quién viene a practicar con los jodidos mexicanos. ¿Ustedes qué creen? Pues es que lo acaba de decir Sergio, y yo creo que ha dicho algo muy importante que a lo mejor suena letánico y suena repetitivo, el hecho de decir que solo una sociedad organizada, una sociedad tejida con un objetivo en común, que sea el de verdad ya sacar a flote a México, pero tiene que ser la sociedad, Lidia, tiene que ser, mira, hay tanta corrupción, pero de verdad tanta corrupción, que esto amerita la confianza de cada uno de nosotros para poder lograr trabajar. Si yo miento dando estadísticas y subo esa información llena de mentiras, pues obviamente lo que voy a tener arriba pues es una mentira, porque vamos escaloneando muchas cosas. En este caso, por ejemplo, la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud,
nos dijo que no había nada para este virus. Ella dio la indicación, nos dijo, es un virus nuevo, no hay nada. ¿Qué pasa cuando Italia empieza a hacer las autopsias? ¿Qué pasa? Gran mentira se descubre que sí había algo. Y es cuando empiezan, entonces también, el rigor médico que tenía que haberse aplicado, tampoco se aplicó, porque estábamos todos paniqueados, porque nos dijeron que no había nada, que todo era mentira, que no hay, el virus no tenía nada. Y sale Italia y dice, señores, hay una cascada de inflamación brutal, hace trombosis de todos los vasos, una coagulación intravenosa. Sí hay tratamiento. Si tú te inflamas, te tengo que desinflamar. Si tú tienes un virus, te tengo que ayudar con algo viral. Y luego cuando se hace la secuencia viral, se ve que en toda esta secuencia genómica del virus, pues tenía incrustaciones del virus de inmunodeficiencia humana. Y entonces de ahí la respuesta a los retrovirales. Pero ves cómo sí había. Entonces, ¿desde dónde nos miente? ¿Qué pasa en realidad con todo? Es realmente una conspiración, fue para acabar con las economías mundiales, para beneficio de algunos, yo no sé, yo no puedo decírtelo todavía, pero lo que sí sé es que las pandemias han ido acortando sus tiempos de evolución y que quizás estamos iniciando la era en que vamos a tener más pandemias y que este es el inicio de una era biológica viral que viene. Y este virus a lo mejor no es nada contra los que puedan despertarse de las zonas del Ártico, que son virus realmente antiguos que han estado dormidos. Entonces, tenemos que prepararnos, pero tenemos que prepararnos toda la sociedad. Es que la sociedad tiene que dar ese salto también cuántico, intelectual que necesitamos ahorita. Si me permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Quintana Roo en Estado de los Estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Y bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a ver esta parte económica, León. Muy bien, se hacen los esfuerzos, los restaurantes han invertido y soportado quedarse con un 30% por ahora de asistencia. Algunas tiendas también siguen las indicaciones que se vienen dando, se hacen cambios al bando de policía y buen gobierno para llamar la atención y multar a quienes no porten el cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ¿verdad? Se hace una inversión o se habla de una inversión multimillonaria para el Tren Maya. En tanto se lanzan páginas de publicidad, supuesta publicidad para México y sus destinos turísticos,
erráticas, vergonzosas. Y luego tenemos las alertas, que pues el Trump la manejó muy fuerte y fue dirigida a su gran cuate López. Y bueno, en el resto del mundo están haciendo lo mismo, no podemos hablar de que se va a captar un turismo de la noche a la mañana, ni nada por el estilo. Y uno se pregunta, ¿vale la pena exponer tantas vidas por una raquítica pues ingreso, una raquítica reactivación, un sin rumbo en el ramo económico? Bueno, mira, yo creo que, como bien dices, vámonos a la parte económica y vámonos a las cifras. Hoy estamos hablando prácticamente, Lilia, de casi 1,5 millones de empleos formales perdidos. O sea, hoy, sí, con esta medio reactivación que llevamos, o sea, es 1,5 millones. Hoy ya tenemos los indicadores que estamos a un menos 9% de crecimiento. O sea, cuando normalmente todos los años leemos que vamos a un 2, a un 3, cuando nos dicen hasta vamos a un más 4% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, hasta decimos, es imposible. O sea, hoy estamos hablando entre un 8 y un 9% de decrecimiento del Producto Interno Bruto. El sector turismo en todo el país representa más del 9%, llegamos casi al 10% del Producto Interno Bruto del país, y de ese casi 10%, Quintana Roo representa solamente el 60%, es decir, el 40% restante lo dividimos entre los demás estados de la República. Entre 31 estados. Exactamente. O sea, entonces, ¿a qué voy con esta parte? Que sí es importante la reactivación, porque si no reactivamos, pues entonces estos números van a ser tremendos. Ahora, desde la Coparmex hemos trabajado desde abril con propuestas, que el famoso salario solidario, después empezamos con los remedios solidarios, empezamos a tratar de empujar propuestas, porque este es un tema en el que tenemos que empezar a empujar todos y a trabajar todos. Gobierno federal, los empresarios, los ciudadanos. O sea, al final no se ha logrado ningún acuerdo, vaya, ni siquiera nos han recibido, ¿no? Pero aún así... Sí, hay una cerrazón presidencial brutal. Pues claro. O sea, y bueno, yo te diría, hoy como quintanarroense, pues viene este proyecto del Tren Maya. Si habláramos en términos económicos, catástrofes, pandemias, pues algo que ayuda mucho es la infraestructura, y más cuando obviamente es una infraestructura que ya sea licitada o ya sea inversión del gobierno federal, que yo creo que más bien viene por empresas extranjeras que van a empezar a tomar estas licitaciones y van a desarrollar estos proyectos, pues nos sirven. Aquí mi preocupación con el Tren Maya, yo diría, es que sí lo terminen, que no lo dejemos a medias como muchas obras que han sucedido durante la historia. Cuando veo un proyecto tan importante como el Tren Maya, mi única preocupación, porque yo sí creo que va a tener un beneficio y un impacto, ya que todos los países desarrollados tienen tren. Hoy China y Rusia no se están uniendo a través del tren porque estén locos, sino porque hace un sentido unirse, y sobre todo es la carga. Pero aquí la preocupación es de que no empecemos a despilfarrar el poco dinero que nos queda en las arcas y al final nos quedemos con obras inconclusas. Necesitamos que realmente se invierta y que sean obras que se terminen, y que obviamente en el entendido que no puede ser bajo las promesas que dicen de 2 años, si no estamos hablando de armar un corral, estamos hablando de un tren que implica muchas cosas, que implica muchos sistemas especializados, que aunque usemos en el tramo de Yucatán a Quintana Roo, es decir, de Mérida a Cancún, utilicemos la autopista y se empiece a construir, pues no es poner unos rieles y nada más. En el tramo desde Cancún hasta Chetumal, pues es exactamente lo mismo. Son pasos peatonales, son retornos o entronques, son pasos para la fauna que tenemos. Pero yo me pregunto, León, perdóname que te interrumpa,
Han anunciado el tren, anuncian también el puente, 2 puentes, uno largo y uno corto. A la hora de presentar, como lo hizo el director de Fonatur hace unos días, otro cambio y otro proyecto en donde se derrumban puentes, el de Puerto Morelos, el de Playa. Realmente es una inversión multimillonaria. Y el gobierno federal, también recordarán, dijo que, que ellos iban a enfrentar el gasto. ¿Y de veras lo van a hacer cuando son incapaces de entregar las participaciones que le corresponden al Estado? Cuando no cumplieron con el trato de que pusiera unas despensas el gobierno del Estado y el federal pondría otras y el precio sería mínimo, y de lo que se trata es de que esta empresa ligada a Zagarpa pues haga negocio, y al final ni aportaron ni despensas ni dinero. Y cuando le están escamoteando las entradas, los ingresos para poder tener lo necesario para seguir atendiendo a los infectados de COVID, ¿puede uno creer en estos planes maravillosos? ¿Se vale que tengamos esperanzas surgidas en un terreno tan fanganoso, tan endeble, casi como pantanoso? No, precisamente yo creo que ese es el señalamiento, Lilia, ¿no? El señalamiento es precisamente ese. O sea, no podemos seguir permitiendo que sucedan este tipo, o sea, si ya lo vimos con los empleos, ya lo vimos con el cierre de empresas, ya lo vimos con la vacuna que hablamos hace rato. Cuando nos hablan de estos proyectos, pues debemos empezar a trabajar, debemos de empezar a señalar, debemos de empezar a exigir, porque si no, no vamos a pasar de la mesa de la queja, sino debemos de empezar. Esto no es una pelea contra una persona, contra un partido, contra un gobierno, no. Esto es empezar a exigir nuestros derechos, eso es empezar a unirnos y empezar a trabajar juntos y decir, esto no va. Eres un presidente de una consulta ciudadana, pues vamos a hacer una consulta ciudadana a los ciudadanos y vamos a participar y vamos a expresarnos, porque de otra forma yo no veo dónde podemos encontrar este cambio real que necesitamos, porque nos la pasamos con promesas y con mentiras que después, con una nota de rifar un avión, se nos empiezan a olvidar a todos. Ahí tienes la otra mentira. Tuvieron que hacer algunos cambios porque la Lotería Nacional, de acuerdo a su reglamentación, entregaba premios en efectivo, no en especie, y el avión era especie. Y bueno, se supone que había un premio único. Ahora el presidente habla de los premios, de los cachitos, y luego que los que no se vendan los van a adjudicar al sector salud, y si ahí cae el premio, pues, ¿se acuerdan ustedes que a ese mismo sector supuestamente iban a dirigir el dinero del chino de Shenli Yegon? Los 200 y quién sabe cuántos más millones de dólares, porque tampoco nunca tuvimos la cantidad exacta. Y a esa interrogante yo sumaría, ¿hemos visto al presidente entregar una obra terminada después de 19 meses de mandato? Creo que no. Entonces, si no hemos visto un camino, una carretera terminada, no hemos visto ni siquiera la adecuación ni la adaptación de esta descentralización de las secretarías de Estado, ¿de veras podemos confiar en el Tren Maya? Yo sí quiero hacer una aclaración. Tú sabes que cuando tengo que decirlas, las digo, y cuando no. Dentro de lo que es el sector salud, Lidia, habían 355 hospitales que quedaron sin construcción terminada sexenios pasados. La verdad es que sí se levantaron y sí se inauguraron y sí se ocuparon. ¿Qué fue lo que pasó? Viene la otra contraparte. Yo creo que ha quedado
un poco sin toda la información federal, porque no solo era la construcción, sino era saber que nunca estuvieron completas las nóminas de personal de salud, porque también ahí hubo un convenio que se firmó entre sindicato y empresa que se llamó Análisis Puesto Plaza. Y este análisis Puesto Plaza quedaba a consideración el administrativo de un hospital, el director, si contrataba o no personal, y obviamente con todas las reformas y con todas las indicaciones, pues nunca completaron las plantillas nominales y la gente seguía creciendo y creciendo. Entonces, pues nunca hemos podido tener el personal completo. Esa es una de las realidades. Luego se emite una convocatoria en donde vemos que hubo gente que a lo mejor taxió mucho tiempo, que era médico, otro que tenía un negocio y dijo, bueno, ahorita voy, pero fue gente sin experiencia dentro del campo hospitalario. Vienen muchas cosas que ignoramos en la magnitud. Yo en ese aspecto, y la otra cosa que sí te puedo decir es que a lo menos en mi hogar tocaron para dar una despensa federal que ya había sido mutilada, porque la despensa yo sí las llegué a ver completas y le sacaron la mitad y luego pudimos ver cómo las estaban vendiendo en la Nichupté, en donde está la gasolinería, y tengo aquí una testigo que está, no llevaba mi celular, se dieron cuenta que me indigné, porque precisamente por esos actos de corrupción, precisamente porque así no podemos cambiar si no existe honestidad en cada ciudadano y no hacemos lo correcto. No se trata, si este que está allá me está mintiendo, pues a mí me corresponde lo que dijo Sergio. Pues yo te estoy viendo, te voy a denunciar, te voy a hacer un documento para decir lo que estás haciendo. Pero si yo participo en toda esta deshonestidad, pues mira lo que nos ha llevado. O sea, en realidad, aquel que se atrevió a decir que éramos corruptos porque lo traíamos en la sangre, pues yo ya hasta estoy dando crédito a sus palabras, porque por donde quiera veo la corrupción en su máxima expresión. Y esto es de todos, este país es de todos. Los muertos los estamos poniendo nosotros. O sea, carajos, ni así podemos cambiar. Esto es de verdad, yo estoy muy indignada porque el dolor que se está viviendo dentro de los hospitales, el dolor de ver muertos a mis compañeros de salud porque no hubo equipo de protección tempranamente, porque hubo mala toma de decisiones, porque no estuvo la persona correcta. Carajos, es lo que nos debe de interesar. ¿Quién chingados vamos a poner al frente? Por eso es importante ver quién está de director, quién está de subdirector, quién es la Secretaría de Salud, quién está, porque todas esas personas son las que toman las decisiones importantes, son las personas que van a dirigir esto. Y si son una bola de corruptos y además ignorantes, pues venos dónde estamos. Perdón que lo diga así. Está muy bien, tus expresiones son las correctas, porque ya de repente uno se siente pues atado de manos para poder combatir lo que está sucediendo. Pero sí quisiera aclararte, yo recuerdo en Yucatán un hospital en una gran extensión, ahora recuerdo el nombre del hospital, y bueno, resulta que pasaron años y nunca lo equiparon. En Zacatecas se levantaron muchas clínicas que nunca las equiparon. Y si al equipo le agregas también la falta de médicos, pero yo te diría, dices que sí se habilitaron estos hospitales y tal y tal. Bueno, no tengo por qué dudarlo. Lo que sí tengo muy claro es que a cada uno de los médicos cubanos que pues decidieron, deberían venir aquí fundamentalmente a la Ciudad de México y al Estado de México a trabajar, les dieron una millonada.
250,000 pesos a cada médico por 60 días de trabajo. Obviamente se quedaron solamente con el 10% porque el resto se lo queda el gobierno cubano. Pero sabes que muchos de ellos no tenían ninguna especialidad, que otros pues tampoco trabajaban las cuestiones respiratorias, y todos se negaron a atender a pacientes infectados. Ellos dijeron venían a otra cosa. Y otra cosa fue lo que te puedas imaginar, menos atender al servicio médico. Entonces, esta situación de corrupción la vemos por todos lados. Las despensas, estas que decían que eran entregadas por el gobierno federal, efectivamente iban a ser aportadas por ellos. Al final, tengo entendido que terminó pagándolas el gobierno estatal. Y la justificación que dieron para que las vieras a la mitad, yo creo que algunos fueron a vender sus productos, porque ponían en el exterior una lista de los productos que supuestamente contenía la caja. Cuando se dan cuenta de que no era así, entonces los señores estos de la empresa de la Zagarpa dijeron que no, esa era la relación de los productos que tenían para entregar, no de los que venían en cada caja. Entonces, aquí, entre el engaño de unos, la corrupción de otros, la ambición de terceros, bueno, ¿hacia dónde mandas la pelota, no? Es lo que les decía a los compañeros. Nosotros, como el gremio médico, estamos en el juego de Margarito. Si la ensartas, pierdes, y si no, también. Entonces, no nos queda a nosotros más que en este momento, como Unión Nacional de Trabajadores de la Salud y la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados del IMSS, al cual pertenezco, y la Asamblea Nacional de Trabajadores, que se están conglomerando, hicimos ya varias minutas de petición y estamos denunciando actos como los que dijiste de los médicos cubanos, porque, por ejemplo, vemos que hubo una situación en donde nos sacan a los médicos, nos dicen, todo médico diabético, hipertenso, se puede ir. Y de aquí muchos se fueron, aunque no estaban enfermos. ¿Cómo se fueron? Coludidos con su sindicato y porque tenían amistades con los directivos. ¿Qué pasa? Un 70% descubierto del sector salud, tomas de decisiones erróneas. Ahora los quieres volver a regresar sin un estudio de salud adecuado para que retornen, porque si se enferman se van a morir. Y tenemos otra gravedad. Entonces, te digo que tener gente adecuada, tener gente que no sea, hay gente que no es ni siquiera médico, no puede entender los asuntos médicos, y situaciones de gente que está en lugares con toma de decisiones tan importantes que de verdad, cómo dañan a la sociedad y cómo y una sociedad bueno, que se ha dejado abnegada, sumisa, que no reclama, también es otro problema. Pues sí, pero las esperanzas son pocas, ¿eh? A mí me da mucha pena decirlo, pero es la realidad. Cuando tú nombras a un arqueólogo como director del INSABI, ¿qué te puedes esperar? Dime, Alfonsina, ¿qué te puedes esperar? Y León, cuando tienes una secretaria de Economía callada, fachenta, mugrosa, y sin participación en nada, una secretaria del Trabajo que es una muchachita que se la pasa preguntando, ay, ¿esto le corresponde a la secretaría? Oigan, ¿que esto no es de otra persona? Entonces, cuando tienes estas dos áreas, economía y trabajo, totalmente desarticuladas, bueno, pues
¿De veras podemos hablar de reactivaciones y de todo esto? ¿O nomás les estamos siguiendo la tonada? Por eso lo que dijo Sergio, ¿a quién le corresponde ya? Si a mí me está doliendo lo que está pasando en mi casa, que ya se me murió, no se me murió el otro, no tengo empleo, no tengo que salir a buscarle, ¿a quién le va a corresponder ahora autocuidado, usar el cubrebocas, rápidamente usar el gel si estoy tocando cualquier cosa? ¿A quién al ciudadano? ¿A quién le corresponde estar denunciando? Al ciudadano. ¿A quién le corresponde hacer un papel cívico en estos momentos ya de otra índole? Al ciudadano. Entonces, me duele también decir, pero aquella frase que decía, pues cada gobierno tiene... Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo ¿verdad? tiene el gobierno que se merece. Sí. Es correcto, claro. Perdón Claro. para todos, pero yo lo veo que sí. Entonces, empecemos con algo, empecemos a ser honestos cada quien, empecemos por ahí. Y verás que Una última participación porque puede. el tiempo se nos está terminando. Adelante. León, No, por favor. No, bueno, pues otra vez agradecerte y agradecer a tu audiencia. Es un placer también estar con Josefina en este foro. La verdad que un verdadero placer. Y pues bueno, yo creo que el mensaje realmente es ese. Estamos ya debemos de pasar de la queja a la acción. Y la única forma para accionar es señalando, es participando, es estar en los foros ciudadanos, el poder empezar a exigir y comportarnos también nosotros, hacer nuestra parte y comportarnos de una manera propia. Yo empezaría con algo muy sencillo, invitaría a tu audiencia que revisara su INE. ¿Su INE está vigente para las siguientes votaciones? Vamos a tener presidentes municipales, vamos a tener legislativo, tenemos nuestra INE vigente para poder votar. Debemos de empezar a saber además qué vamos a exigir si estamos viviendo estos temas el día de hoy, porque además hablar del poder legislativo, realmente si nosotros sabemos elegir, si sabemos exigirles, si sabemos participar, podemos tener un gran contrapeso hoy de lo que estamos viviendo con el gobierno federal. Así que es el momento de accionar, de participar, de exigir más comités y consejos ciudadanos y participar en ellos. Porque si no, no vamos a pasar de las quejas y de las quejas y de las quejas y al final, después de las quejas, no llegamos a nada y a cuidarse mucho. También es la única forma para prevenirnos, usar el tapabocas, la sana distancia y el gel antibacterial. Muchísimas gracias. Por favor, Alfonsina. Pues también soy de la opinión que seamos responsables, que iniciemos un cambio personal, propio, una autorreflexión, porque vienen, ahorita me recordó, tiempos electoreros, no vayan a empezar a dar sus credenciales, porque ahorita estamos en un momento difícil, hay hambre, hay necesidad, y no va a faltar aquel que quiera comprar credenciales. Nada más, gracias, Lidia. Así es. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Y bueno, las conclusiones, esas las tiene usted sobre las opiniones y los puntos que en este programa se han hecho públicos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si me lo permiten, pues estaremos de nueva cuenta el próximo miércoles. Gracias. You are the sunshine of my life. That's why I'll always